estamos simplemente llenos de alegría. Bueno, puedo hablar por mí mismo, llenos de alegría al saber todo lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios seguirá haciendo. ¿No suenan muy alegres? Por eso dije que solo puedo hablar por mí. Porque tal vez aún no has llegado a ese nivel espiritual, porque sigues haciendo iglesia y religión. Estamos llegando al final del año y sé que entre yo, Arnold y Spencer, alguien ya debería haberse liberado para poder tener gozo a estas alturas. Quiero decir, aunque no todo esté bien en tu vida, no puedes negar el hecho de que Dios ha sido bueno contigo. O sea, no sé, ustedes siguen haciendo iglesia. Así que quiero decir, todo lo que puedo hacer es entregar la palabra. No puedo atornillártelo en la cabeza, descargarlo y hacer que lo proceses. Todo lo que puedo hacer es decirlo. Quizás soy yo. Quizás tú dices, bueno, no quiero que me digas eso. Pero tengo que decirte lo que dice el texto. Efesios capítulo 5, si lo tienes, versión del Rey Jimmy. Versículos 18 al 20. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es tu texto. Esta mañana queremos hablar sobre el relleno. Muchos, si han estado en la iglesia de Cristo a lo largo de los años, y estoy seguro de que muchos de nosotros podemos identificarnos. La única vez, en muchos casos, que se citaba Efesios capítulo 5 en este bloque de las Escrituras, principalmente el versículo 19. Se citaba para decir que la música instrumental era pecaminosa. Y yo diría que debido a eso, a veces uno puede escuchar una escritura citada durante tanto tiempo fuera de... El contexto hace que en realidad pierdas el sentido de lo que se estaba diciendo dentro del capítulo, ya que fue dividido en capítulos y versículos. Permítanme anteponer lo que voy a decir aclarando que, y no lo digo para menospreciarles a ustedes ni a nadie que esté viendo, pero diría que esto es algo que deberíamos aprender a aceptar si queremos obtener una mejor comprensión. Una de las razones por las que hay tanta confusión, malentendidos e ignorancia de las escrituras es porque la mayoría de las personas, y no sé cuáles son los promedios, solo uso la palabra, la mayoría de las personas leen las escrituras a través de una perspectiva occidental. ¿Saben a qué me refiero con eso? ¿Saben a qué me refiero que la mayoría de las personas leen las escrituras desde una perspectiva occidental? Algunas personas dijeron que no y otras no quieren responder, pero tampoco lo saben. Eso significa que estás leyendo las escrituras a través de un filtro. Voy a decirlo claro. Piensas que los apóstoles eran estadounidenses, pero no lo eran. Jesús no era estadounidense, ninguno de los apóstoles era estadounidense, Moisés era estadounidense, Abraham no era estadounidense, Noé no era estadounidense, tampoco lo eran Adán y Eva. Así que lo que muchos de nosotros hacemos es leer las escrituras. Digo occidental, pero también podría decir una perspectiva americanizada. Y por eso llegamos a las conclusiones a las que llegamos. Si quieres ser un estudiante del texto, tienes que estar dispuesto a leer las escrituras a través de una perspectiva oriental. Ahora, podrías preguntar, ¿cómo hago eso? Bueno, estás a 2000 años de distancia de una historia y una cultura, la cultura de un pueblo. Y estás leyendo un documento, así que deberías estar dispuesto a entender qué significaba para esas personas en ese momento. Y luego, ¿qué significa para ti? Por ejemplo, permíteme empezar con algunos puntos para las personas que están viendo debido a la perspectiva occidental predominante y su enfoque particular. Hay personas que, por ejemplo,
Hubo un caballero que sugirió que cuando Tomás vio a Jesús resucitado y dijo, Señor mío y Dios mío, y he escuchado que la Watchtower usa el mismo argumento falso de que Tomás en realidad estaba haciendo una exclamación como hacemos en nuestro mundo cuando te golpeas el dedo del pie o algo así y dices, bueno, ay Dios mío, o algo sucede. Bueno, eso no es cierto. Eso no puede ser cierto. ¿Sabes por qué eso no puede ser cierto? Porque Tomás no era estadounidense. Nadie en Palestina andaba diciendo, oh Dios mío, ¿ven lo que digo? No puedo ser más claro que eso, pero esa es una manera. Si tú o yo no estamos familiarizados con ese truco americanizado, aceptaríamos eso y diríamos, Tomás en realidad no estaba llamando a Jesús Señor y Dios. Solo estaba diciendo algo, como alguien que se golpea el dedo del pie, o se golpea en el brazo, ya sabes. Solo una exclamación de sorpresa, como, oh, Dios mío. Bueno, eso no es cierto porque nadie andaba diciendo eso. Así que eso es lo que intento que veas. ¿Cómo puedes leer las Escrituras con una perspectiva equivocada y llegar a una conclusión diferente? Es como, y no hay nada de malo con la cultura. No hay nada de malo con la historia. Tenemos cultura y diferentes cosas que hacemos, ya sea que seamos hispanos, afroamericanos o caucásicos. Jesús no jugaba a las cartas, espadas. Jesús no comía frijoles de ojo negro. Jesús no comía pastel de calabaza. Así que quiero decir, estas son cosas que cuando leemos las Escrituras las damos por sentadas, pero luego queremos discutir con la gente porque estamos discutiendo desde una perspectiva americanizada y nos perdemos totalmente el punto de lo que se está diciendo. Este es uno de esos textos donde, y lo mencioné creo la semana pasada a las 2 sobre Efesios 5, y creo que tú también lo insinuaste. Y dije, ¿alguna vez te has hecho la pregunta al leer Efesios capítulo 5? ¿Por qué empezó a hablar sobre el vino? Porque si lees, y no sé si ustedes lo hacen, entonces no me corresponde obligarlos a hacerlo. El propósito de poner el cronograma en la pizarra de lo que estoy enseñando y darles el capítulo es para que puedan leer el capítulo completo. Y luego voy a usar un versículo en contexto y después extrapolar una lección. Pero si no lees el capítulo completo, mira, la mayoría de nosotros estamos haciendo esto. Eso incluso se remonta a la pandemia. La pandemia le dio a la gente una oportunidad de volverse perezosa. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, en primer lugar, la pandemia aisló a los creyentes de otros creyentes. Así que cuando aisló a los creyentes de otros creyentes, algunos creyentes llegaron a la idea de que ya no necesitaban la comunidad o que ya no necesitaban estar juntos y que ya no necesitaban a la familia. Porque puedo verlo en línea. Eso te hizo llegar tarde. Así que algunas personas decidieron, oye, estoy tan bien solo viéndolo en línea. E incluso algunos de los hermanos lo han llamado adoración en línea. Y no me malinterpretes. No diría que no puedes tener una conexión con Dios en línea. Pero diré que esa no debería ser tu experiencia de adoración permanente. Si esa es tu experiencia de adoración permanente, entonces tendría que decir que realmente no entiendes lo que es la adoración. Muy bien, muy bien. Ahora, una cosa que hizo la pandemia fue hacer que la gente dijera, puedo ahorrar mi dinero. Y hasta algunos de nosotros fuimos culpables de eso, porque durante la pandemia, aunque todavía teníamos un edificio, aunque todavía teníamos un programa de televisión, dejaste de dar. Ahora dirás, ¿por qué tuviste que sacar eso a la luz? Nos estás haciendo quedar mal. Bien. Eso simplemente demostró que en efecto había personas que verdaderamente creían en la ausencia de una reunión en persona. No tengo que hacer absolutamente nada. Bien, no tengo por qué apoyar los negocios del reino. Y es por eso que muchas congregaciones cerraron porque la gente dejó de donar.
Y luego llegó un punto en que ciertas personas ni siquiera regresaron. Entonces ahora, cuando usted dice, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde está toda la gente? Toda la gente está siendo afectada por otro espíritu. Y voy a mostrarte que en este contexto, o estás siendo influenciado y gobernado por el Espíritu Santo, o estás siendo influenciado y gobernado por un espíritu demoníaco. No hay punto intermedio. Permíteme decirlo de nuevo. Mira, esta es la parte que pasamos por alto en el texto. O estás siendo influenciado y gobernado por el Espíritu Santo, o estás siendo influenciado y gobernado por un espíritu demoníaco. Permítame también decir, porque sé que alguien dirá, ¿estás hablando de posesión? Bueno, veamos esa palabra, posesión. ¿Te refieres a posesión en el sentido de que no tienes ningún control? Eso no es lo que estoy diciendo. Estoy hablando de posesión en el sentido de que tú tienes el control, pero debido a la influencia, esa influencia hace que seas poseído para hacer cosas que normalmente no harías. Ahora, veamos este contexto. Permíteme darte algunos. Antecedentes históricos y culturales de Éfeso. Tú lees en el libro de los Hechos, donde ¿alguna vez has leído en el libro de los Hechos? Creo que sí, donde habla de grande es Diana de los Efesios. Sí. Así que de hecho, hay una idolatría significativa y muy presente en la antigua ciudad de Éfeso. Hay un Dios y esto es lo que introduce el vino. Ahora, escucha esto, y no sé si alguna vez lo hemos considerado. Esto en consideración cuando leemos el texto, cuando leemos bloques y textos de las Escrituras, hay cosas que están sucediendo en la cultura sobre las que el escritor está hablando al pueblo de Dios. Esto es lo que está ocurriendo a tu alrededor, pero tú no debes dejarte atrapar por ello. Permíteme decirlo de nuevo. Escucha, en el primer siglo, la gente no andaba simplemente por ahí sin que sucediera nada a su alrededor de lo que pudieran aferrarse o en lo que pudieran involucrarse. Así que cuando lees el texto y ves que ciertas cosas están ocurriendo, tienes que preguntarte, ¿qué podría estar pasando en ese momento? ¿Por qué el escritor da esta advertencia de no involucrarse en ello? Correcto, exactamente. Ahora, solo para darte una idea del capítulo 5 y ayudar a algunas personas a ver algo, cuando predicas, y voy a usar esta terminología, teología de la liberación, ¿de acuerdo? La teología de la liberación no significa libertad para hacer lo que quieras porque eres salvo. Permíteme decirlo de nuevo. La teología de la liberación no significa hacer lo que quieras porque eres salvo. La teología de la liberación dice que no estás bajo la esclavitud de la preferencia personal o el pecado de alguien más. Quiere decir, escucha esto, que deseas vivir dentro de la voluntad de Dios a pesar de los espíritus que te rodean. Déjame decirlo otra vez. Tu deseo es agradar a Dios a pesar de los espíritus que te rodean. Déjame mostrarte cómo funciona. La mayoría de ustedes se exalta hoy sobre el martes, el día de la semana. ¿Cómo lo sé? ¿De verdad necesitas que te lo diga? No. Bueno, te lo voy a decir de todos modos. Se explica por sí solo. ¿Te esfuerzas más? Bien, usemos el razonamiento del por qué. Muy bien, usemos el razonamiento del por qué, para que no pienses que estoy criticando a nadie. La razón, y escucha, no digo esto para condenarte, lo digo para ver qué piensas. Está bien. La razón por la que no puedes venir el martes no existe el domingo. Así es. ¿Lo hace? No. Déjame decirlo otra vez. La razón por la que no puedes venir el martes no existe el domingo. Así es. ¿Lo hace? No. Ahora escucha esto. ¿Por qué no existe? Porque sabes cómo hacer arreglos para el domingo.
porque sientes la necesidad de que tienes que estar aquí el domingo en lugar del martes. Dime que estoy equivocado. Dime que estoy equivocado. Porque, escucha, si estoy equivocado, ¿por qué haces más esfuerzo el domingo que el martes? Bien, alguien dirá, bueno, cuando vienen el martes ya está oscuro. Te lo garantizo, si cambiamos el servicio y no empezamos hasta las 5 el domingo, igual vendrías. Si digo, reunámonos a las 5, no a las 10 o 11, reunámonos a las 5, ¿eso cambiaría algo? ¿O te asegurarías de venir igual el domingo a las 5? Muy bien, ¿cuál es el problema? El problema es que la manera en que ves tu relación con Dios todavía la estás viendo basada en un solo día. Así que escucha, esto ni siquiera se trata de domingo y martes, porque de eso es de lo que algunos de ustedes se enojaron conmigo. Esto no se trata de domingo y martes. Esto se trata de una relación con Dios que se refleja en el comportamiento, en la comunidad. ¿A qué me refiero con una relación con Dios que se manifiesta en la comunidad? Es decir, tú, por tu relación con Dios, reconoces que hay personas de Dios que se están reuniendo para construir una comunidad. Y tú quieres ser parte de eso, sin importar qué día sea. Sé que hoy no voy a recibir ningún amén. Hoy. Solo estoy enseñando esto. Lo que realmente quiero que veas y comprendas es que el espíritu de iglesia, en su esencia, exalta los días festivos y las tradiciones por encima de las personas y su bienestar. Así que escuchen esto, escuchen desde esta perspectiva. El martes ustedes esperan, y lo digo con un poco de mí, que yo esté aquí para alimentarlos, ¿verdad? Pero fíjense en esto, ¿qué esperan ustedes hacer con lo que han recibido para alimentar a alguien más? Esa es una afirmación fuerte, ¿eh? Esa es una afirmación fuerte. Así que escucha esto. Puedes verlo, puedes alegrarte y puedes alimentarte, pero te motiva a decir, deberías haber estado allí, sin embargo. Amenzó. Porque podría haber habido alguien allí a quien yo podría haber influenciado o alentado, o por quien oré, pero no estaba en mi puesto para hacerlo porque me enojé con el hermano Reggie, porque me concentré en él diciendo, ¿por qué no estás allí? En lugar de concentrarme en las personas que pude haber decepcionado. ¿Estáis todos conmigo? Mira, el espíritu de la iglesia, y lo mencionaste, aunque estabas hablando en un contexto diferente, sigue siendo cierto. El espíritu de la iglesia es egoísta. El espíritu de la iglesia se trata de mí. El espíritu de la iglesia no es desinteresado. Por eso la gente espera que el predicador esté en cada reunión, en cada funeral. Yo resuelvo todos los problemas, pero los demás pueden decir, yo no necesito estar allí. Yo no tengo que hacerlo. Que lo maneje Reggie. Él estará allí. Que lo maneje Spencer. Él es el predicador. Y te sientes exonerado por un título posicional. En vez de decir, yo necesito estar allí porque soy tan parte de esta comunidad como él. Ese es el espíritu de la iglesia. Ese es el espíritu de la iglesia. Estoy tratando de sacarte del espíritu de la iglesia y llevarte al Espíritu Santo, donde reconoces una comunidad de personas que necesita ser edificada. No reconocemos eso. ¿Sabes por qué el domingo es más importante que el martes? Porque algunos de ustedes todavía tienen la mentalidad de, ya hice la lista de verificación. Tengo que ir porque el martes no hacen la comunión. Y escucha. Y apreciamos a las personas que dan por amor. Lo apreciamos, pero esa no debería ser la única razón por la que vienes. Esa no debería ser la única razón por la que vienes. Tu visión de la comunidad de Dios debería ser que cuando llegues aquí, hice que alguien fuera mejor. Ayudé a alegrarle el día a alguien más.
Pude decir algo, levantar a alguien que estaba pasando por algo porque estuve ahí para apoyarlo. Es como si tuviéramos personas que no vienen al servicio, pero te lo diré o llamaré. Y dirán, oren por mí. ¿Por qué? ¿Solo soy lo suficientemente bueno para orar por ti desde lejos? ¿Pero no soy lo suficientemente bueno para sentarme contigo y comer pizza? ¿O sentarme contigo, tomarte de la mano y orar? ¿O sentarme contigo y decirte, te animo? Porque es así. Porque ese es el espíritu de la iglesia. El espíritu de la iglesia dice, mientras todo esté bien conmigo, que se fastidien los demás y no estoy maldiciendo. Ese es el espíritu de la iglesia. Escuchen atentamente, cuando realmente miran y observan lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. ¿No era Jesús construyendo una nueva comunidad donde Él dice, mi comunidad no se va a construir sobre el nivel educativo? Mi comunidad no se va a construir sobre ¿en qué parte de Jerusalén vives? Si vives en un suburbio de Jerusalén o en un barrio pobre de Nazaret. Mi comunidad se va a construir sobre personas que se aman y que están dispuestas a trabajar juntas. Aunque sean diferentes y aunque no estén de acuerdo, escuchen, mi comunidad le muestra a esa comunidad lo que es una comunidad. ¿De verdad lo es? ¿Sabes por qué fracasa la iglesia? Porque cuando las personas en la comunidad miran a la iglesia, dicen, esa gente ni siquiera se ama entre sí. Esa gente ni siquiera se apoya entre sí. Esa gente ni siquiera se perdona entre sí. Esa gente ni siquiera se cae bien entre sí. Así es como el mundo nos ve. Pero citamos la escritura donde Jesús dijo, ¿saben cómo el mundo va a saber? Que yo soy quien digo que soy. Porque mi comunidad les muestra a ellos, a esas personas, lo que realmente es el amor. No mostramos eso. ¿Saben qué mostramos? Un espíritu de iglesia. Solo miren en esta ciudad. Un espíritu de iglesia por una copa o copas. Espíritu de iglesia. La gente va de iglesia en iglesia por un espíritu de iglesia, por algo que se hace en lo que llaman un servicio de adoración que prefieren. Y no han aprendido a llevarse bien unos con otros por otro espíritu. Bueno, ¿qué espíritu es ese? El espíritu de autojusticia. Sí, eso es lo que es. Déjenme decirles, incluso lo que estoy diciendo, si no vienen el martes, no lo estoy intentando. No estoy predicando para que vengan el martes. ¿Saben lo que estoy haciendo? ¿O saben lo que estoy haciendo? ¿Saben qué hago? No predico para que vengan el martes. Predico para acercarlos a Dios. Escuchen, ¿cuál sería el sentido de que yo predique para que vengas el martes y te pierdas a Dios? Te lo perdiste. No te estoy ayudando si no te estoy enseñando o guiando o posicionando mi flecha y disparando y diciendo, ¿sabes qué? Estoy tratando de señalarte en la dirección de Dios. ¿Por qué dejas que el día sea un obstáculo para acercarte a Dios? Porque escucha esto. Si puedo señalarte en la dirección de Dios, estarás aquí todo el domingo. Nadie tiene que decir nada. Estarás aquí el martes. Nadie tiene que decir nada. De hecho, incluso podrías empezar a decir, bueno, podemos reunirnos otro día, otra semana, porque no me canso de estar con mi comunidad. Así es como cuando te vas de vacaciones. Digamos que vas a una isla persa, o vas a las Bahamas, o a las Bermudas, o algo así. No te quedas en tu habitación de hotel todo el tiempo, para nada. ¿Verdad? Sales y dicen, oh, vamos a ir aquí a una caminata por la naturaleza. Vamos a ir aquí. Vamos a montar en las dunas. Vamos a ir aquí a ver leones, tigres y osos. Y cada día estás listo con tu mochila, tu agua y lo que sea que lleves, tus zapatillas para correr y dices, ¿hacia dónde vamos? Así es. Pero el espíritu de la iglesia, sí, nos reunimos el martes. Bueno, hermano Reggie, tenemos que hablar de esto. Sabes, hubo un comediante que hizo una broma y todavía puede ser relevante en cómo tenemos el espíritu de la iglesia y cómo ponemos excusas para las cosas. Él dijo, y este es el comediante, que cuando trabajaba para Caucásicos siempre recibía su dinero a tiempo.
Dijo, pero cuando hago un show para mi gente, el hombre siempre se me acerca y me dice, él dijo, está bien, el show terminó. Es hora de que le paguen. Dijo que el hombre le decía, déjame hablar contigo sobre eso. Ahora, ¿cuál es el punto? No estamos promoviendo el racismo. ¿Cuál es el punto? Él entiende que cuando hace un show para una cierta persuasión, va a recibir su dinero. Pero si lo hace para otra, siempre hay una excusa. ¿Cuál es el paralelo? Cuando haces algo verdaderamente importante para Dios, ¿cómo puede haber una excusa o justificación? Si estás cumpliendo con la voluntad de Dios, ¿cómo podrías fallar? ¿Cómo puede haber una excusa? Piénsalo. Solo quiero que eso te quede claro. Así que vayamos al contexto. Voy al telón de fondo de los dioses porque todavía estoy. Te llevaré a ese punto para mostrarte que estás siendo controlado o influenciado por un espíritu. O bien quieres reconocerlo, o no. Esa es la dirección hacia la que te estoy llevando. Ahora bien, había un dios, tenía un nombre griego y un nombre romano. Dionisio era el nombre griego. Baco era el nombre romano. Dioniso Baco, el mismo dios falso. Dios era lo que se llamaba el dios del vino y el dios de la juerga. Bien, bueno. Entonces, en ese contexto, en esa cultura, lo que Pablo estaba escribiendo era que había personas que identificaban la adoración con emborracharse y participar en todo tipo de actos inmorales e ilegales. ¿No crees que el Espíritu Santo sabía que esto estaba sucediendo en la cultura de los creyentes? Sí. Ahora, estés de acuerdo o no, histórica o culturalmente, el punto es el Espíritu Santo. Inspiró a Pablo para que escribiera sobre esto. Y encaja perfectamente con lo que la cultura estaba haciendo en ese momento. ¿Qué estaba haciendo la cultura en ese momento? La cultura, lo que hacían con Dioniso, era emborracharse con vino, cometer actos inmorales y desenfrenados, pero también cantar y tocar música con gran entusiasmo. Instrumentos musicales. Sí, y decían, I don't know what I'd do without you, Lord. Without you, Lord. I don't know what I'd do without you, Lord. Without you,